En este cierre sobre pautas para la comprensión y lectura de la partitura de orquesta, trataré varios asuntos pendientes: la familia de la percusión, otros instrumentos de uso más o menos frecuente dentro de la orquesta como acompañante de solistas, la ópera, el género sinfónico coral y otras generalidades propias de la partitura. En la partitura de orquesta, ya compleja con lo expuesto en los videos anteriores, deben figurar las partes de todos los intervinientes en la obra musical, y la gran ausente hasta ahora entre las secciones presentadas y parte irreemplazable del repertorio sinfónico ha sido la percusión. Consta de, básicamente, un juego de instrumentos con afinación que se denominan en plural porque funcionan con un mínimo de 2 unidades, los timbales. Los hay de diferentes tamaños y cuentan con la posibilidad, mediante diferentes sistemas, de regular la tensión del parche, con lo que se pueden dar notas precisas y afinadas, en el rango de una quinta cada uno, y estas, a su vez, modificarse durante la ejecución. Por eso se escribe para ellos en clave de fa en cuarta, indicando las notas en las que hay que afinarlos al inicio de la obra, así como los posteriores cambios durante el transcurso de esta, para acompañar las tonalidades por las que transita la obra. La condición de dar alturas definidas posibilita que trascienda su rol convencional de reforzar la fundamental de las funciones armónicas dominante y tónica, o de aportar efectos tímbricos únicos para cobrar relevancia melódica insospechada, como nos sorprende Beethoven hacia el final de la marcha fúnebre en su tercera sinfonía heroica. Esta lleva 2 timbales afinados en sol y do. El movimiento está en do menor. Al pie de la imagen se ve un esbozo de análisis armónico del fragmento. Los números romanos primero y quinto representan respectivamente las funciones armónicas tónica y dominante. La línea sostenida que atraviesa el o los compases indica que la función se sostiene. Los timbales acompañan con una nota sol en pianísimo este momento de intenso dramatismo. Y cuando por última vez se presenta el acorde de dominante con novena durante demasiado tiempo, evadiendo la resolución natural e inmediata como lo venía haciendo en los compases precedentes, implorando porque llegue la resolución en el acorde de tónica, la respuesta a esta tensión insostenible no es ni el movimiento natural de semitono de la sensible de chelos y cornos mantenida durante 3 compases, ni el intervalo de cuarta justa ascendente desde la dominante de los contrabajos, ni siquiera la conclusión de las escalas descendentes octavadas de flauta y primeros violines, sino lo inesperado, una tónica única, suavísima, sorprendente y desconcertante por su timbre, en la voz del timbal. Una genialidad. Por supuesto que los invito a que ilustren, escuchando la sinfonía, esta experiencia. A esta sección se le suman muchos otros instrumentos, en su mayoría sin altura determinada. Los de uso más frecuente son, además de los timbales, tambor, bombo, platillos, triángulo, pandereta, glockenspiel, tam-tam, caja china. Pero la lista es más amplia y está en constante actualización. Veamos cómo se ubican en la partitura. A la izquierda verán la primera página de cada partitura y a la derecha la sección de la percusión ampliada. En la zona media, debajo de los metales, aparecen primero los timbales, timpani en italiano, y luego, generalmente sobre una o 2 líneas, ya que no determinan la altura sino ritmo, los instrumentos de percusión detallados al inicio. En este ejemplo de la danza eslava número 8 de Dvorak, los timbales se afinan en re y sol, d y g, y la percusión la completan piatti, platillos, gran cassa, bombo y triángulo. Aquí vemos, en la edición alemana de la ópera Hänsel y Gretel,
escrita en 1893 por Engelbert Humperdinck, compositor que fuera asistente de Wagner en Bayreuth, la percusión la forman 3 Pauken, timbales en alemán, afinados en E, C, G, o sea, mi, do y sol, y 3 instrumentos que comparten un pentagrama: triángulo, tamburín, que es la pandereta, y becken, platillos. También a la derecha se ve una ampliación de la partitura. A continuación, y por debajo de la percusión, se ubican otros instrumentos de intervención esporádica. El más frecuente es el arpa, aquí en Mahler. Se escribe como el piano, con un sistema de 2 pentagramas. Y en Mussorgsky, o mejor dicho, Maurice Ravel, quien fuera el orquestador de cuadros de una exposición y que pide para el número final La Gran Puerta de Kiev, 2 arpas junto a otros instrumentos como el glockenspiel, campanelli en italiano, o campanas. Por lo general, es costumbre al inicio de la partitura detallar cuáles y cuántos serán los instrumentos solicitados, lo que se denomina el orgánico de la obra. Estas son las 2 primeras páginas de los citados cuadros de una exposición. Ocasionalmente suele participar el piano, no como instrumento solista, que después lo veremos, sino como instrumento de la orquesta misma. Esta imagen nos muestra las primeras páginas de la partitura del poema sinfónico Sensemayá, de 1938, del mexicano Silvestre Revueltas, inspirado en un poema homónimo de Nicolás Guillén, donde se detalla el orgánico que incluye al piano junto a buena variedad de instrumentos de percusión latinoamericanos. Y la indicación de contar con 3 ejecutantes, además del timbalista. Mucho más raramente suele participar de la orquesta el órgano. Un ejemplo clásico es la Tercera Sinfonía de Camille Saint-Saëns, donde también interviene el piano. Y en las variaciones Enigma de Edward Elgar, también siempre la partitura completa a la izquierda y la sección destacada ampliada por la derecha, se observa que su escritura para el órgano es como la del arpa y el piano, un sistema de 2 pentagramas, pero puede llevar un tercer pentagrama para los pedales. Exceptuando la música de cámara, la orquesta sinfónica participa de varios géneros musicales: el sinfónico, el instrumental acompañando a solistas, el sinfónico coral y hasta el escénico, siendo parte vital de óperas, zarzuelas, ballets y musicales. La parte solista se ubica antes de la familia de cuerdas, como en el concierto para piano y orquesta número 1 de Chopin o en el triple concierto de Beethoven para violín, violonchelo y piano. Proyectos más ambiciosos nos enfrentan a una partitura grande, compleja, como en el primer número de la Sinfonía número 8 de Gustav Mahler, en la que se detallan las maderas, clarinete bajo en si bemol, 4 fagotes y un contrafagot, los metales, 4 trompetas en fa y 4 trombones, timbales y órgano, luego un grupo de solistas vocales, 2 sopranos, 2 contraltos, tenor, barítono y bajo, un coro de niños, 2 coros completos, soprano, alto, tenor y bajo, y las cuerdas. En oposición a esto, hay momentos en que no participan todos los instrumentos disponibles en una orquesta. El modo de indicarlo es en las partichelas, o sea, las partes de cada instrumento, con el término latín tacet, verbo conjugado en la tercera persona del singular y que se traduce como manténgase callado, calle, esté en silencio, porque el instrumento no tiene participación. En las imágenes vemos
de cuadros de una exposición la parte de Glockenspiel, a quien se le indica tachet hasta el número 7, participa en el número 7, luego tachet hasta el 10, y por último, muy interesante, se le indica que no toca desde el comienzo, número de ensayo 103, hasta el 107. Quiere decir que no están dichos cuántos compases transcurrirán hasta que deba tocar. Esto parece muy impreciso, pero es costumbre, cuando un instrumento tiene periodos de pausa muy largos, que se anoten guías de lo que otros instrumentos están tocando para poder seguir la música desde el oído y desde la vista, como se aprecia en el número 7, una guía de trompeta 4 compases antes de la entrada del Glockenspiel. A modo de síntesis, la página final de la parte de piano en las danzas sinfónicas de Rajmáninov, donde vemos números de ensayo, guías de otros instrumentos, abreviada en una cifra la cantidad de compases de espera, y todo un número sin participar indicado con tachet. Pero en la partitura, cuando no participan todos los instrumentos de la orquesta, esta se contrae y se limita a aquellos instrumentos que intervienen, pudiendo caber 2 o más secciones encolumnadas en la misma página. Se indica con una señal que nos hace seguir leyendo a continuación de la anterior sin cambiar de hoja. Aquí en una página del aria E Luce van le stelle de la ópera Tosca de Puccini, veamos otras particularidades. De los vientos participan solo el clarinete en la, por eso no ocupan espacio ni las restantes maderas ni los metales, que tienen compases de espera. Clarinete en la con un bemol en la clave porque el fragmento lleva 2 sostenidos. Hasta en las cuerdas no participan todos, faltan los violines. Las violas están leyendo en clave de sol. Los violonchelos tocan como se denomina divisia 4. Por eso la parte se abre en 4 pentagramas para ellos. La primera voz lee clave de sol, la segunda 2 notas en clave de sol y cambia enseguida a do en cuarta, la tercera directamente en clave de do en cuarta y la voz más grave en clave de fa. Y los contrabajos contribuyen con una sola corchea que aporta color a la nota más grave del arpa, quien prosigue en un arpegio ascendente que da la entrada al solo de clarinete. Un detalle más. La partitura de ópera además da indicaciones por escrito relativas a lo que está sucediendo o debe acontecer en la escena. Aquí se lee parcialmente sobre el pentagrama de Cavaradossi, el tenor que hace ese papel. Algunas líneas se siente invadido de remembranzas y detiene la escritura. Porque el personaje, estando encarcelado y en espera del fusilamiento al amanecer, se había sentado a escribir una nota de despedida. Ya iniciada el aria, que toma el nombre de las primeras palabras del texto, e lucevan le stelle, y brillaban las estrellas, observamos que en la partitura está escrito todo lo que el compositor considera necesario para guiar la escritura hacia su concepto de cómo debe sonar. Al tenor le indica que el texto debe decirse pensando. Al clarinete en su solo le marca retardando, rubando, se sobreentiende que se debe robar algo del tiempo, con lo que las 4 semicorcheas ligadas suenan apresuradas, luego de vuelta a retener el tiempo. A los violines que han reaparecido les pide que toquen con sordina y a las violas les indica tutte, o sea, todas, por lo que se deduce que en el fragmento anterior
venía tocando en clave de sol una sola viola, la solista de la fila. Así el grado de información que se desprende de una partitura. Pero a veces las editoriales prescinden de estas ayudas y los directores, mientras estudian, necesitan indicarlo por medios propios. Veamos unas pocas páginas de lo que alguien necesitó para estudiar y hacer eficiente la partitura. Así comienza el primer concierto de Liszt para piano y orquesta. La portada a la izquierda, la primera página con numeración impar a la derecha. Ya este estudiante de dirección necesitó traducir Corny et Trombe al inglés. En las páginas siguientes, 4 y 5, aprovechó un compás vacío de la orquesta para refrescar el orden de los instrumentos y a quién corresponde cada pentagrama. También remarcó que el sistema incluye a todos los pentagramas a la vista. Y en la derecha remarcó que los 3 primeros sistemas son los del piano solista y resaltó la letra A de ensayo porque se ve poco. Sigue. Las páginas 6 y 7 tienen arriba una A con una flecha. Ha querido indicar que se encuentra después de la letra A de ensayo. Esto es útil para no hojear la partitura en busca de una letra de referencia cuando se está trabajando. Vuelve a anotar los instrumentos que tocan y a resaltar cuántos pentagramas están unidos formando un sistema. Veamos esta última. Las páginas 8 y 9 del concierto. Sigue marcando que está después de la letra A. Resalta la línea del piano y también la entrada de algún instrumento solo dentro de la orquesta. Se puede apreciar que este concierto del romanticismo pianístico de Franz Liszt tiene una textura, ya a la vista, mucho más compleja que otras partituras que se han visto. Responde a la libertad en las formas que caracterizó a este periodo de la historia de la música. La participación de la orquesta, al menos hasta lo visto, va más allá del tutti orquestal o del acompañamiento al solista, sino que incluye episodios auténticamente camarísticos, entre el piano solista e instrumentos dentro de la orquesta, como el clarinete, 2 violines al unísono o un violonchelo solo. Bien, con esto se cierran estos videos dedicados a comentar y esclarecer cómo se interpreta desde el lenguaje musical una partitura de orquesta. Solo una aproximación se ha querido representar, como para iniciarse en la lectura. Quedan fuera el tratamiento del análisis formal de las obras, el análisis armónico, la apreciación de texturas en la orquestación, así como el planteo de la evolución del organismo desde sus inicios hasta nuestros días. Posteriormente se indicarán actividades para la ejercitación de cuanto se ha visto. Mientras tanto, les propongo tomar cualquiera de las imágenes de esta última parte que muestran partituras completas, no editadas ni segmentadas como en videos anteriores, y justificar la escritura de cada uno de los instrumentos participantes aplicando todo lo hasta aquí expuesto. Muchas gracias.